tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, feliz miércoles para todos ustedes, me da mucho gusto saludarlos y qué bueno que están aquí acompañándonos en un programa más del Timbre, donde hoy tocaremos un tema muy importante sobre esta ley que pues presenta el presidente con respecto a modificar pues todo lo hecho en la reforma energética del 2013. Pero para ello pues platicarán mis compañeros que hoy están aquí como cada miércoles. Surya Palacios, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alberto, Héctor? Encantada, feliz miércoles para todos. Gracias, qué gusto saludarte. Héctor Romero, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Surya, buenos días, Alberto, buenos días al auditorio. Me da mucho gusto saludarlos y qué bueno que ya están aquí con nosotros. Y bueno, entrando en tema, esta reforma energética que en el 2013 se llevó a cabo por parte del gobierno anterior y que bueno, ha sido una de las consignas de la actual administración, pues parece querer acabar con todo aquello que hizo el anterior régimen y bueno, pues parece que su objetivo sigue en pie y parece que va a lograr esta reforma que, bueno, ya ha sido criticada por medios empresariales, pero también por muchos sectores de la población y pues mejor opinión es la de ustedes. Surya, ¿qué nos dices con esta reforma? Pues está muy mal, es un terrible golpe a las energías limpias y a los principios de comercio libre y de libre concurrencia que se establecieron en la Constitución en la reforma energética de 2013. El presidente presenta esta iniciativa de ley para cambiar la ley de la industria eléctrica con carácter de preferente, lo que implica que el Congreso, o cada Cámara del Congreso, tiene que aprobar o no la ley en 30 días naturales. Y el fondo del asunto no es un fondo técnico, sino es un asunto ideológico, bajo la premisa de que todo este tipo de políticas forman parte del neoliberalismo o neoporfirismo, así se dice en la iniciativa de ley. Se cambia por completo el andamiaje jurídico que regula a la Comisión Federal de Electricidad, se desnaturaliza la Comisión Reguladora de Energía, se omiten las facultades o se intentan omitir las facultades de la Comisión Federal de Competencia, la COFESE, y en general cambia el orden de prelación de la Comisión Federal de Electricidad con respecto a lo que se denomina el despacho de energía, que no es otra cosa más que lo que compra en el mercado la Comisión Federal de Electricidad a quien vende el fluido de manera más eficiente y barata. Ahorita se llevan a cabo subastas y eso en la iniciativa de ley se acabaría por completo, dándole prioridad a la CFE para que funcione a partir de toda su energía sucia, que es la que produce, y en último lugar quedaría el fluido que producen las energías eólicas o las energías solares, las empresas que se dedican a producir electricidad a partir de estos productos. Al final de cuentas, estamos hablando de que desde la ley el presidente intenta modificar lo que está plasmado en nuestra Constitución, lo que evidentemente es inconstitucional. Por eso ya también legisladores de oposición saben que no tienen los votos para negarse a que Morena en el Congreso apruebe la propuesta del mandatario, pero sí tenemos los ciudadanos, las empresas y los mismos legisladores de oposición, herramientas jurídicas, el amparo en el caso de las empresas, la acción de inconstitucionalidad en el caso del 33% de los legisladores de oposición o de los legisladores que están integrando el Congreso o cada una de las cámaras para que sea un tema que resuelva al final de cuentas la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero es un daño gravísimo el que se privilegie a la Comisión Federal de Electricidad, lo que al final de cuentas va a terminar repercutiendo en el consumidor con precios más caros de la luz. Sí, es algo de lo que el Consejo Coordinador Empresarial ya señalaba y de hecho la califica como una expropiación indirecta, según lo refiere el propio Consejo. Héctor, tu opinión con respecto a esta reforma. Mira, yo veo un documento completamente inconstitucional
le surge atacar a la industria privada, no lo entiendo por qué, porque en el corto y mediano plazo la energía eléctrica va a subir por el propio efecto de este acuerdo, de esta modificación de ley. No es otra cosa más que acordémonos que ya había una serie de acuerdos de confiabilidad del sector eléctrico que se paralizaron porque la Suprema Corte los congeló. Entonces ahora pretenden brincar no esperar la resolución de la Corte y de la constitucionalidad de esto a través de una reforma a la ley. Ahora, esta reforma a la ley tiene en el efecto práctico el encarecimiento del sistema eléctrico nacional y de que se encarezcan más los servicios de energía eléctrica industrial y comercial. Hay que recordar, y ojalá no lo cumplan, que la energía eléctrica de los hogares no iba a subir durante el sexenio. Cosa que no han cumplido porque nada más han respetado las partes de kilowatts hora bajos, los que consume la gran mayoría de gente. Pero, por ejemplo, pregúntele a alguien de Nuevo León, pregúntele a alguien de Sonora, de Sinaloa, si no se le incrementó en la locura el último verano a lo que venían pagando de energía eléctrica. Ahora, ahorita la ley prevé que la Comisión Federal debe recibir de los proveedores y se debe utilizar en la red nacional la energía más barata que reciba. Y quienes proporcionan energía más barata son precisamente los proveedores de energías limpias, porque curiosamente, pues lo que están utilizando para generar esa energía son energías no renovables que vienen del aire, que vienen del sol, aquel ventilador que decía la secretaria que le robaba el aire a los indígenas, o la energía eólica, ¿verdad?, que dijo el presidente por allá en el norte, que afeaba la zona de la Rumorosa. Bueno, esa energía es mucho más barata y la regla actual es que es la primera que debe comprar la Comisión Federal por una cosa lógica. Primero, tenemos convenios internacionales para no contaminar. Segundo, lo más lógico es comprar lo más barato y luego lo más caro. Ahora, de un plomazo con una ley que lo único que busca es favorecer a la Comisión Federal de Electricidad, protegiendo su ineficiencia total económica, porque la Comisión Federal pierde miles de millones de pesos al año. Ahora la regla se invierte y dicen, al primero que le debes comprar, ¿me vale sombrilla el precio? Es a las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. Luego a las demás formas de generación de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Y al final de cuentas, si hay capacidad demandada, cómprale a los privados. Esto va a generar un conflicto internacional porque la mayoría de empresas privadas vinieron y invirtieron en México, son extranjeros, y vinieron y invirtieron en México en base a las reglas que se pusieron sobre la mesa para ese tipo de inversión. Entonces vamos a ver a través de los tratados de libre comercio con diferentes países, demandas en paneles arbitrales donde el gobierno mexicano va a ser condenado en los arbitrajes a pagar daños y perjuicios terribles por este cambio de política. Pero es una terquedad del señor Bartlett. El señor Bartlett ha de ser para invertir en sus casas, sigue con esta terquedad, convence al presidente y ahora no nada más mandan una ley normalita. Como Surya nos explicaba, la mandan en base a un trámite que tiene el Congreso de la Unión, que se llama iniciativa preferente, donde le tienen que dar preferencia a esta iniciativa sobre cualquier otra que tengan sobre la mesa los diputados y senadores y tienen que resolver en 30 días. ¿Qué va a provocar? Grandes amparos, una gran discusión en la Suprema Corte. Recordemos que en la Suprema Corte ya está media chayiza el tema ahí, ya hay varios de la 4T y actualmente las dos salas de la Corte las preside gente cercana a Morena. Entonces yo creo
creo que esto no se va a resolver tampoco. Yo confío en los ministros de la Corte y en la mayoría que todavía es gente decente, pero el problema yo creo que lo vamos a tener que resolver, lo van a tener que resolver las empresas extranjeras en paneles arbitrales. Pero esto es lo que menos le interesa al presidente, ¿verdad? Al presidente le interesa que las cosas se hagan como él quiere dentro de México y bueno, ya con la experiencia que tuvimos en famosa votación, ¿verdad? Aquella consulta que se hizo, pues tenemos el antecedente del comportamiento de la Suprema Corte de Justicia y que pues pero podrán prevalecer estos amparos, Surya, y otra. ¿Pone en riesgo el tema en cuanto al Tratado de Libre Comercio? Yo creo que sí, contra los compromisos adquiridos por México en el TEMEC incluyen el hecho de que se deba de respetar primero la seguridad jurídica, un principio básico de cualquier Estado democrático de derecho. Segundo, se violenta el artículo 25 y 28 de la Constitución porque no se están respetando los principios de sustentabilidad, que tiene que ver con el medio ambiente, libre competencia y libre concurrencia. Entonces, al final de cuentas, los compromisos internacionales que México ha asignado incluyen precisamente el respeto de estos principios y por ende, tú no puedes llegar a decir a una empresa, porque así se contempla en uno de los artículos transitorios de esta iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica, que todos los contratos que se tengan o que se hayan dado, que se tengan una autorización para la autogeneración de energía, van a ser cancelados. Por ejemplo, la industria automotriz, la mayoría de las fábricas automotoras generan su propia electricidad, es decir, que de pronto, de buenas a primeras, mediante un procedimiento administrativo, les van a cancelar el contrato. Pues eso evidentemente violenta el TEMEC y violenta otros convenios internacionales que tenemos, por ejemplo, en materia de la industria automotriz, con la exportación de automóviles a la Argentina, Brasil. Es decir, que tenemos compromisos ya hechos que se van a ver alterados a partir de esta iniciativa, que lo más seguro es que vaya a ser aprobada en tiempo y forma por parte de la mayoría de Morena en el Congreso. Otro problema es de que de manera mañosa el presidente trata de modificar la Constitución a través de una ley, lo cual no se puede, porque la Constitución es nuestra carta magna, es la ley de leyes. De ahí, a partir de lo que se establece en la Constitución, emanan las normas, las leyes, los reglamentos, leyes federales, leyes generales, etcétera, etcétera, con una jerarquía específica. Solo digamos que superior o en el mismo nivel que la Constitución están los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, el presidente sabe perfectamente que no tiene los votos y el contexto electoral que tenemos ahora y la pandemia y todo lo mal que ha habido en su gobierno, pues no le permite hacer una negociación con la oposición y no conseguiría los votos para aprobar una reforma constitucional, porque lo correcto es eso. Si no le gusta la reforma energética, bueno, pues entonces que la revierta a través del mecanismo específico que es reformar la Constitución. Pero como sabe perfectamente que no tiene la mayoría en el Senado, en el diputado sí, pues entonces de manera mañosa, reitero, intenta darle la vuelta a la Constitución a través de una ley. Entonces, realmente, ¿qué esperar de una persona que, o sea, constantemente violenta nuestra Carta Magna, intenta hacer cosas que son completamente ilegales? Pues lo único que se puede esperar es un daño no solo a la seguridad jurídica y al Estado de Derecho, sino también el daño económico que en específico van a sufrir muchas empresas que generan su propia energía eléctrica y que el sobrante se lo venden a la Comisión Federal de Electricidad, y obviamente las empresas nacionales e internacionales de energías limpias que van a tener varias demandas, entre ellas de amparo, y también recurrir a paneles internacionales para que pues, se sancione al Estado mexicano por no cumplir con sus compromisos. Realmente el daño
es para todos y al final de cuentas, como decía, sí va a repercutir en todos los mexicanos que somos consumidores del fluido, porque el hecho de que la CFE compre o no le compre a las energías renovables y las energías que son más limpias, pues eso va a repercutir en el precio de la energía. ¿Todo para qué? Todo para decir que el Estado mexicano es completamente, de nuevo, un monopolio en materia de la industria eléctrica. No es una cuestión ideológica, no es una cuestión de mercado, no es una cuestión ni siquiera de sentido común, porque al final de cuentas nos va a costar más caro a todos la energía eléctrica, lo que fue cambiado con la reforma energética de 2013. Precisamente eso me refería iba pues en el sentido de que esta empresa de clase mundial es reactivarla en cierta forma económicamente, devolverle el monopolio del control de todo lo que es las energías, ¿no, Héctor? Pero también mencionabas hace rato que mencionabas a los estados, también hay consideraciones, ¿no? Para algunos estados como Tabasco, ¿no? Lo que pasa es que están haciendo un caos, o sea, yo no entiendo por qué para el presidente el sureste es todo el país y todas las decisiones que se toman se tienen que hacer en función de los estados del sureste. Hasta los maestros lo están vacunando, completamente fuera del programa porque son del sureste. Pero déjame hacer una consideración adicional a lo que decía Surya. Además, le vamos a comprar energía eléctrica, más bien va a recibir energía eléctrica para la distribución al precio que sea, aquellas plantas que queman combustóleo y que queman carbón de la Comisión Federal de Electricidad. Cuando tenemos compromisos asumidos por México de bajar la contaminación, estamos dentro de varios convenios internacionales que ahorita incluso Biden está regresando a esos convenios de Estados Unidos y aquí el presidente insiste en darnos energía cara, mala y contaminante, excluyendo las energías limpias. Y hay un tema que a mí me preocupa mucho, necesito profundizar más en el tema jurídico, pero que es el siguiente: también van a regular el autoabastecimiento. Cuando nosotros vemos la reforma de la ley, pensamos en el autoabastecimiento en plantas como alguna armadora de Aguascalientes que tiene ahí cerca sus celdas fotovoltaicas y se autoabastece de energía eléctrica porque le conviene y por el costo de la energía eléctrica. También puede la Comisión Federal cancelarle esa concesión de autoabastecimiento. Y todavía la gente va a decir, los que van a perjudicar es a los empresarios, que paguen la energía eléctrica cara porque es en bien del país. Pero también, señores, acuérdense que hay muchas casas particulares que durante la vida, y aprovechando la ventaja que tiene el costo de generación de energía eléctrica, que prácticamente es cero por el sol, que prácticamente es cero por el viento, han adaptado en sus casas sistemas fotovoltaicos y sistemas eólicos para el consumo de la energía eléctrica de tu casa, donde tienes medidores de inversos, donde todo el momento que consumes tu medidor, si le consumes a la Comisión Federal, tu medidor avanza. Pero si le entregas energía desde tu casa con estos pequeños sistemitas hogareños, le entregas energía, el medidor da vuelta al revés y disminuye tu costo de energía eléctrica porque le estás entregando energía. Esto también, señores, está previsto en la ley. Puede la Comisión Federal en cualquier momento, mediante un procedimiento administrativo, cancelar este autoabastecimiento que ya había autorizado. Entonces, creo que es muy peligroso. Vamos a ver muchos juicios, nos vamos a divertir bastante con el tema, porque además le dan 6 meses a la Comisión Reguladora de Energía y a todas las que dependen de esto, a la que distribuye energía eléctrica, etcétera, para que en 6 meses tengan todos los reglamentos, normatividad y todo. Pero esto no es nuevo. Acuérdense que ya en días pasados habían tratado de regularlo y perjudicar a todas estas empresas de energía eléctrica vía el precio, porque le dijeron, pues sí, la energía será tuya, pero yo te cobro la transmisión. Esas líneas de transmisión sí son de la Comisión Federal.
Entonces ahora te voy a cobrar muy cara la transmisión para dejarte fuera del mercado. Ahora dicen que fue amparado por contratos leoninos, pues yo no sé de dónde vengan a decir que hay contratos leoninos cuando pones una planta pagada de tu bolsa, inversión tuya, para generar energía eléctrica mucho más barata que la que genera la Comisión Federal de Electricidad. Y eso está demostrado en foros nacionales y internacionales. Una de las energías más caras del mundo es la generada por la Comisión Federal de Electricidad. Pues vamos para atrás en este tema, definitivo, y bueno, y en otros más vamos para atrás como el cangrejo. No avanzamos, sino por el contrario, retrocedemos en este aspecto de la cuestión de generación de energía y al parecer, pues, quieren que todo lo maneje la empresa de clase mundial. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Tienen 30 días para aprobar esta iniciativa y esperemos que, bueno, obviamente, pues se va a aprobar, pero todo lo que se venga después de ello va a ser interesante que lo analicemos tal vez en algún otro programa. Pues otro de los temas que tenemos aquí para abordar el día de hoy también es que se inició el proceso de registro en línea, obviamente, para que los adultos mayores se puedan registrar para recibir sus vacunas, pero pues resulta que el sistema colapsó, ¿no, Surya? Sí, realmente es, bueno, ya no es de extrañarse que pues en general todo se hace al aventón en esta administración, no son profesionales, no tienen un rigor ético específico para realizar un registro, sabiendo que, bueno, hay poco más de 15 millones de adultos mayores de 60 años en nuestro país. Y era evidente que en cuanto se hiciera el anuncio de que había una página de internet para registrarse, esta se iba a saturar. Para eso, bueno, pues para eso están los recursos de nuestros impuestos para que el gobierno tenga un sistema robusto que permita el tráfico masivo de personas que estén interesadas en vacunarse. Todavía no llegan las vacunas, hay un supuesto plan de vacunación sin vacunas. Eso solo pasa en este país con esta administración. Y bueno, ayer martes, ya por la noche, Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, anunció que la COFEPRIS ya le dio la autorización a la vacuna rusa Sputnik V para que pueda ser importada a nuestro país, y yo creo que es lo que están planeando, que la mayoría de los adultos mayores reciban esta vacuna. Hugo López-Gatell por la mañana del martes también había dicho que las personas, los ciudadanos, no van a tener la posibilidad de elegir cuál biológico se les aplica, lo cual violenta la Constitución porque es un derecho humano el tener primero toda la información referente a los tratamientos, a las vacunas, todos los detalles sobre la seguridad, la calidad y la eficiencia de los biológicos que van a llegar a nuestro país, para después tener la capacidad de dar nuestro consentimiento informado. No es una gracia del gobierno, es nuestro derecho humano que se debe de respetar. Y esto se incluye también el derecho que tenemos a elegir cuál de las vacunas nos queremos poner, si es que hay algún repertorio, porque el mismo Hugo López-Gatell en su cuenta de Twitter, cuando anunció la aprobación de COFEPRIS de la vacuna rusa, dijo que esta se añade al repertorio, textual lo dijo, así que está escrito. Es decir, que va a haber repertorio de vacunas, entonces se debe de respetar nuestro derecho humano a elegir cuál es la que mejor nos conviene y a tener una decisión informada de acuerdo a nuestros intereses y a las particularidades de cada ciudadano. Y esto lo único que adelanta es de que algunas personas pues no les va a quedar de otra más que inscribirse cuando lo puedan hacer, cuando se rehabilite la página de internet, sin tener ninguna posibilidad, porque lamentablemente está la desigualdad en nuestro país, que no todos tienen al alcance los mecanismos para exigir al gobierno en específico que se den todos los detalles de la información de las vacunas, y obviamente que se respete este derecho a elegir la que uno quiera o incluso a elegir no vacunarse. O sea que los que se registren es la que haya en disposición en ese momento. La que va a predominar, la que se va a aplicar. Lo que Hugo López-Gatell dijo, no hay posibilidad de elegir.
Bueno, ese señor, dudo que sea, es médico, es más político que médico, pero evidentemente, pues ya sabemos, no es abogado, no conoce las leyes ni nuestra constitución. Eso de que no vaya a haber posibilidad de elegir, eso es violentar los derechos humanos de los mexicanos. O sea, la pierde por completo, pero sí, será la que el gobierno diga, ¿no? Como si estuviéramos en Cuba, como si necesitáramos todavía este modelo paternalista en el cual no se le otorga el derecho a estar informadas a las personas. Y no estamos hablando de una concesión gubernamental, insisto, es un derecho humano el dar el consentimiento informado para algún tratamiento o alguna intervención o la aplicación de un biológico contra el COVID, como es el caso. De acuerdo, explicado perfectamente. Héctor Romero, tu opinión con respecto a este tema de las vacunas, hombre, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que hay una lucha interna en el gobierno federal. El trabajo que hizo Ebrard y su equipo para comprar las vacunas fue excelente. El problema es que todo lo viene y lo echa a perder el señor Gatell. Días pasados me enteré que regresó un lote de vacunas porque no eran las que le interesaban a él. Él está casado, no sé por qué motivos, con la rusa. Ya nos quieren jaretar la rusa como del lugar. Bueno, él andaba gestionando y él mismo lo declaró que había traído el expediente de Argentina para la COFEPRIS. Bueno, ¿y qué tiene el señor que andar gestionando un subsecretario si quien tenía que haber traído la documentación para registrar la vacuna en México es precisamente la empresa, el laboratorio que desarrolla esta vacuna? Que haga el trámite. Ahora me dejan anonadados los del comité famoso de moléculas nuevas, porque en tiempo récord, digo, estoy de acuerdo, es una vacuna de emergencia, pero en tiempo récord la prueban. Cuando la prensa internacional señalaba que todavía ni siquiera, y algunos funcionarios propios de COFEPRIS el viernes habían declarado que no había ninguna gestión todavía ante la COFEPRIS para obtener su registro. Entonces quiere decir que ayer sí trabajaron, a pesar de que fuera inhábil, porque pues, trabajaron sábado, domingo y lunes para que alguien presentara la solicitud, le dieran trámite en una dependencia que técnicamente estaba cerrada por ser fin de semana, y hoy la acabaran aprobando. Eso me preocupa bastante por la terquedad de López-Gatell de querer imponer a fuerzas esta vacuna sobre todas las demás. No dudo de su efectividad, no soy infectólogo, no tengo ningún conocimiento de ello, pero por simple lógica te das cuenta que algo está pasando mal. Y segundo lugar, abren un registro para calmar, ahora sí que perdónenme la expresión, pero como dicen los norteños, para calmar a la raza. Y les falla el arranque. No sé de sistemas mucho, pero te das cuenta que el sistema está hecho con las patas. No puedes prever que un ingeniero en sistemas no previera el número de gentes que se iban a tratar de registrar. Ahora, me tiene impresionado el cálculo de López-Gatell, porque declara que tronó la página porque tuvo de 60,000 a 70,000 solicitudes por segundo. Imagínate 60 o 70,000 solicitudes por segundo, pues yo creo que ni siquiera la página de la NASA los aguanta, con toda la capacidad tecnológica que tiene la NASA. O sea, y además, todos ustedes conocen las páginas de internet, últimamente ven algo que se llama CAPTCHA, que te permite validar primero que es una persona quien está haciendo la gestión. Y eso no lo tiene la página. Entonces, cualquier robot puede haber, hasta con mala intención, para fastidiar al gobierno federal, no quiero pensar que eso haya pasado, pueden haber generado entradas y entradas y entradas en milisegundos para hacer tronar la página porque no previó eso el desarrollador de esta página. Entonces digo, por favor, que el gobierno federal no improvise. Hay técnicos de sistemas en México muy capaces que pudieran haber resuelto esto con una página de a de veras, porque apenas estamos entrando con las gentes de la tercera edad y me incluyo. Pero imagínense todos los gentes que van a tener que hacer solicitud para la vacuna. La página tampoco vi que tuviera un candado para que gentes que no tienen la edad para que fueran vacunados
puedan entrar y llenar la solicitud, porque lo único que vas a poner es la CURP. Entonces, habrá que ver las ligas con la CURP, si de veras funcionan y si veras les va a permitir validar estas ligas para efectos de tener un padrón real de quiénes son los adultos mayores que se van a vacunar y les puedan programar las citas. Porque además no podemos tener a toda la bola de viejitos, me incluyo, haciendo cola para ver a qué horas nos ponen la vacuna, porque estarían en su alto riesgo esas personas sujetas a que les dé el contagio que no les ha dado todo el tiempo que se han protegido en su casa, porque los mandan a hacer una cola idiota porque no hay citas adecuadas. Entonces, el procedimiento en teoría estaba bien planeado, les falló la página, pero no es nuevo, acuérdense que ha fallado todas las páginas del gobierno federal. Entonces, pues hay que preverlo, pero no quisieron ni siquiera pagar las licencias de muchos programas cuando entró el gobierno federal. Hasta las hackearon, ¿verdad? Y luego se las hackearon. Ese es mi comentario. Gracias, Héctor. O sea que en este caso, finalmente en este caso de Hugo López-Gatell, o sea que él se convirtió en el gestor, digamos, de los rusos para llevar a cabo este procedimiento ante COFEPRIS. ¿Habrá moche? ¿Qué pasa ahí, no? O él sea, lo dijo que de manera informal se reunió con los rusos en su viaje a la Argentina y que se trajo el expediente, es un expediente electrónico, de manera informal, así lo reiteró. Y había un problema que con Gamaleya, es el laboratorio ruso que hace la vacuna Sputnik, que no tiene un establecimiento en México y legalmente para poder solicitar la aprobación de su vacuna tiene que tener un establecimiento en México. Entonces, casualmente hizo un convenio para que le prestara lo cual es legítimo y legal, ¿no? Que le prestara su domicilio Birmex. Birmex es un laboratorio del gobierno federal. Es decir, que son jueces y parte al mismo tiempo, le están dando, digamos, la gestión de negocios por parte de manera informal, como lo dijo y lo confesó Hugo López-Gatell, pero además de eso, también se le está ayudando para que pueda realizar ya sí el trámite formal, que lo hicieron muy rápido, y tan rápido desde que ni siquiera se había reunido formalmente el Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS cuando ya esta institución ya lo aprobó. Realmente es, en términos jurídicos, estamos hablando de ciertas irregularidades, conflicto de interés, porque es el asunto de que México esté en coordinación, un laboratorio del gobierno mexicano como es Birmex, esté en coordinación, prestándole su domicilio, su establecimiento, el domiciliario, para que el laboratorio ruso haga los trámites en México, pues no es del todo ético. Sobre todo cuando ayer mismo se acaban de publicar apenas en la revista científica de Lancet los resultados de la última etapa de la fase 3 de experimentación. Y hay que destacar que sí, en esta revista se dice que es segura la vacuna, que tiene un 91% de eficacia, pero también se muestran los resultados. Y por ejemplo, las pruebas en seres humanos mayores de 60 años fueron 10 personas en las que se probó la fase 3 de esta vacuna. Por eso también desde el principio en Argentina se había dicho que no estaba indicada para personas mayores de esa edad. Sin embargo, al final también este criterio se revirtió en Sudamérica para que nuevamente sí empezar a vacunar en general a adultos mayores y después a toda la población. Realmente yo creo que lo que necesitamos como ciudadanos, y tenemos ese derecho, es que nos informen específicamente, pues la autoridad lo debe de decir, porque la comunidad, los ciudadanos en general no tienen la obligación de andar leyendo en inglés la revista de Lancet, ni andar recurriendo a la Organización Mundial de la Salud para que nos diga cuál es su opinión con respecto a todos estos biológicos. Es el gobierno mexicano quien nos debe de informar los detalles de todas las vacunas para así tomar una decisión informada y ejercer nuestro derecho a la salud. Mejor no lo pudiste haber dicho. Hay conflicto de intereses, entonces eso es lo que hay que estar cuidando. Y sobre todo, que sean transparentes, ¿no? Que se transparente todo lo que se está haciendo con la compra de las vacunas,
para que pues haya cuentas claras, amistades largas. Con esto nos despedimos. Gracias, Héctor. Gracias, Surya. Que tengan un buen día. Yo lo espero aquí el próximo viernes. Hasta entonces.